Qué fácil es ser parte de algo y no tener responsabilidades, ¿saben? Qué bonito es cuando usted llega y obtiene todos los beneficios de algo, pero no hay una parte en la que te obligue o te involucre a esforzarte, a dar más. Es algo placentero. E incluso es bonito cuando estás en parte de algo y te piden o te solicitan algo de lo que vos podés hacer fácilmente y está dentro de tus habilidades. Pero ¿qué tal cuando te piden o te solicitan algo de lo que no te sientes preparado, no te sientes calificado, no crees poder realizar o que algo sientes que te va a impedir o simplemente te asusta? Es ahí donde partimos con un ideal y un pensamiento bastante importante, hermano. Yo quisiera saber o pensar cuántas cantidades de excusas existen en nosotros para poder procrastinar las cosas que debemos de hacer para el Señor. ¿Saben? Desde que se inventaron las excusas, dice un dicho, todo mundo queda bien. Y a veces es más fácil lidiar con algo ficticio o desarrollar en nosotros una realidad momentáneamente válida para evitar lidiar con la situación. Sin excusas es el sermón de esta mañana, hermanos. No hay excusas delante del Señor. Antes me gustaría iniciar pensando, reflexionando un poco sobre el momento en el que Jesús iba a dejar a sus amigos, aquellos que durante el lapso aproximadamente de 3 años estuvieron con él, salían, iban y venían, aprendieron todas sus enseñanzas. Y allá en el capítulo 28 de Mateo, rápidamente, en el versículo 16 en adelante, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no es cosa fácil. Eso no, ahorita lo podemos leer simple y sencillo. Aquellos hombres estuvieron con él y en otro momento Jesús los envió y les dijo: vayan, no lleven vara, no lleven nada, no se preocupen, vayan y prediquen, y los mandó de 2 en 2 y fueron. Y dice que cuando ellos volvieron, ¿verdad?, decían las maravillas que Dios había hecho, que habían expulsado demonios y todo. Y por esto recordamos a los Boanerges, ¿verdad?, a Juan y a Jacobo, que eran de un temperamento posiblemente elevado y que llegan y que cuando algo sucede dice: Señor, manda que tiremos fuego sobre ellos y los consumamos. Porque creían en las cosas que habían hecho en otro momento. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí para respaldarlos y porque Jesús los envió y porque vieron esas maravillas. Sin embargo, en medio de muchas situaciones, cuando Jesús les es arrebatado y cuando Jesús les es quitado, al verlo resucitado, físicamente no era exactamente el que recordaba. Y habían cosas que aún no estaban entendiendo claramente y dudaban. Y otra vez Él les dice: ustedes van a ir a predicar las buenas nuevas. Pero la diferencia esa vez es lo que colinda ese texto con otro texto en Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando usted colinda los dos textos y se da cuenta de que cuando Jesús los estaba comisionando y estaba poniendo el planteamiento de lo que el cristiano debería desarrollar, ellos escucharon como última vez: vendrá el Espíritu Santo y ahí recibirán poder. ¿Qué? Aún más,
me van a hacer testigo en todo el mundo. Bueno, está bien, pero ok, Jesús, cualquier cosa tú nos indicas. Se fue Jesús. Ya no va a estar con ellos. Y la misión sigue y continúa. Por eso es muy fácil, hermanos, cuando creemos ser capaces o cuando algo se nos facilita al frente. Pero cuando algo se nos comisiona y se nos dice que debemos de desarrollarlo, se nos dice que debemos de hacerlo, los seres humanos tenemos un mal hábito. Y es que ante el nerviosismo, ante el miedo, ante la inseguridad, ponemos excusas. Y el sermón de esta mañana tiene como fin demostrarles a ustedes a través de un ejemplo bíblico, a través del ejemplo de Moisés, que ante Dios no hay excusas. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo para hablar de un personaje que no solamente ha golpeado la mente a través de la historia y de la enseñanza de Dios, sino que ha sido un personaje que nos enseña a través de su figura muchas cosas que en nuestra índole humana vivimos. Y puede demostrarnos cómo afrontarlas y cómo seguir hacia adelante. Moisés, una de las figuras más exaltadas por el judaísmo, uno de los profetas más prominentes y el que representaba la ley en sí mismo, tuvo una vida compleja y llena de ciertas situaciones. Padres adoptivos, en una cultura que no era la propia suya. Nació con lujos, con ciertas cosas que eran propicias para los egipcios de palacio. Y no solo eso, fue instruido en muchas cosas, en muchas ciencias, lenguas, enseñanzas, batalla, guerra. Moisés era un candidato y una persona interesante. Pero después de tener 40 años en esa situación, su vida toma un giro completamente distinto. Y ahora es un asesino, un ex convicto de la ley. Y se enfrenta a tierras desconocidas, a culturas totalmente ajenas. Y huye a tierra de Madián. Allá se casa, hace su vida. Y luego de otros 40 años de volverse a culturizar, de volverse a formar, de volver a ser otra persona, ya a sus 80 años, Moisés, a grosso modo, Dios le llama desde el monte en una zarza ardiendo que no se consumía. La intriga Moisés lo hizo llegar a ese lugar. Y al estar ahí entendió claramente que estaba frente a la presencia de Dios. Y es aquí donde empieza nuestra enseñanza. Dios habla con Moisés y le da una comisión. Ir y liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esto no son buenas noticias para Moisés, mis queridos hermanos. Esto es algo que lo está poniendo en una situación incómoda. Moisés sabía que era lo que tenía al frente, entendía esa autoridad, pero en su humanidad, Moisés se atrevió a darle 4 excusas a Dios, las que vamos a analizar en esta mañana y que nos van a guiar a entender por qué para Dios no podemos poner excusas. La primera se encuentra en nuestro capítulo 11, en Éxodo, capítulo 3, versículo 11. Éxodo capítulo 3 versículo 11 dice para nosotros de la siguiente manera: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para llevar a Faraón, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El primer cuestionamiento o primera excusa de Moisés a Dios es un cuestionamiento. La mala percepción de nosotros mismos siempre corrompe la idea inicial. Estamos destinados de alguna u otra manera que cuando vemos algo distintivo, cuando vemos algo que sentimos que se nos escapa de nuestro control, nos autosaboteamos. Nosotros cortamos la soga del columpio en la que nos estamos meneando, hermano.
Cuando algo se nos presenta grande, hermanos, cuando Dios pone en nuestra vida una situación a la que hay que seguir hacia adelante y nos lleva para cosas más grandes, nosotros mismos somos los primeros en sabotearnos pensando en nosotros. ¿Quiénes somos? La vida de Moisés había pasado por ciertas situaciones dignas de considerar esa pregunta, mas no para justificarse delante de Dios. ¿Quién soy yo, Señor?, le dice Moisés. ¿Ah? Sí, yo viví en Faraón, pero yo soy un ex convicto. Yo soy un asesino. Aún más, soy pastor de ovejas. ¿Saben qué piensan los egipcios de los pastores de ovejas? Eso es una labor indignante. Lo más pobre, lo más vil, era lo que hacía el pastoreo. Eso para los egipcios no era nada agradable y era decepcionante. Aún más, sus habilidades, después de 40 años, todo lo que aprendió, posiblemente ya había quedado en el piso. A los 40 años defendió a las hijas del sacerdote de Madianita para enfrentar la situación en aquel pozo. Pero ahora a los 80 años, ¿quién soy yo, Señor? Ya estoy viejo. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Ya qué habilidades tengo? Allá cuando era joven tal vez, pero hasta ya cuando ahora solo soy un simple pastor de ovejas. ¿Me llamas para esto? ¿Quién es este hombre que está aquí? ¿Quién es esta persona? ¿Nunca se ha cuestionado usted, hermano o hermana, algún día o en algún momento de una situación? ¿Quién es usted? ¿Qué representa usted para Dios? Sabemos cuando vemos allá a Job, capítulo 1, versículo 6, cuando Dios habla a Satanás y le dice, ¿has mirado a mi siervo Job? Y le da una liturgia de Job preciosa. Pero saben, eso lo sabía Dios de Job. Pero Job no sabía eso de sí mismo. Aún más, ¿quiere saber algo? Hasta el diablo sabe más qué representa usted para Dios que usted mismo. Porque nosotros nos autosaboteamos y pensamos siempre en nosotros de lo peor. Si usted le sale un examen y le dice cuáles son sus cualidades y cuáles son sus defectos, los defectos usted los llena como nada, pero las cualidades, cómo le cuesta, ¿verdad? ¿Cómo cuesta a veces llenar las cualidades? Sentimos que decir lo que somos o lo bueno o lo que podemos realmente hacer en nuestra vida es como un acto de soberbia y que no debe pasar. A veces se nos sobrepasa la humildad. Y no es una humildad, sino una falsa humildad. O a veces simplemente nos sentimos tan miserables de nosotros mismos que no creemos que nosotros podamos hacer algo mejor que lo que ya hemos llegado a nuestra vida. Yo creo que aquí en este lugar solamente nuestra hermana Carmen sabe qué es tener 80 años. Cuando la mente va más rápido que el cuerpo, ¿verdad, Carmen? Cuando el ánimo aún, el cuerpo no lo puede seguir. Y el sentir que se nos compromete a algo es un miedo, un terror. ¿Qué piensa usted al respecto de usted mismo? Debiera de ser la primera pregunta inicial. Porque la respuesta de Dios ante la argumentación que hizo Moisés o esta pregunta, a mí me impacta la vida. Versículo 12. Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sabe cuál va a ser la señal? Le dice Dios. Cuando usted vea todo cumplido. Cuando usted vea todo cumplido es cuando usted se da cuenta que lo que yo le dije es verdad. Aún más, ¿sabe cuál es lo que debe importar aquí? No es quién eres tú, es quién soy yo, dice Dios. Porque yo iré contigo. Y es exactamente ahí donde está nuestra problemática, hermanos. Pensamos quiénes somos nosotros, pero se nos olvida quién es nuestro Dios. Y que nuestro Dios obra y hace cosas grandes y maravillosas. Y a través de nuestra vida miserable, de nuestras acciones pecaminosas y de todo lo que hemos llegado a ser algún día, Dios trabaja en nuestra vida, nos perfecciona y nos va formando para cosas grandes. Porque como dice la palabra, somos en Cristo Jesús predestinados para buenas
acciones, buenas obras, parafraseándolo bien. Ustedes no saben que Dios nos ha llamado a obrar bien, a obrar en el bien. Y no hay límite para eso. Me gusta la expresión, el límite es el cielo. Porque ahí es donde apuntamos llegar, hermano. Otra excusa que Moisés va a colocar se encuentra en el versículo 13, ahí mismo en Éxodo capítulo 3. Va lo que rápidamente dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Cómo eso puede ser una argumentación negativa? Claro que lo es. Dios y Moisés están entendiendo en este dilema. Yo a los 40 años apenas iba a bajar. Estaba comenzando a mezclarme con el pueblo. Pero ¿qué sé yo del pueblo? ¿Y qué yo sé exactamente de todos ellos? ¿Quién soy yo para este pueblo? Si yo les digo, ¿quién les voy a decir que me mandó? Si yo no sé ni tu nombre. Esta es otra forma argumentativa que utilizamos nosotros los seres humanos. No estar en la capacidad de dar respuestas. Ay, yo voy a ir a hacer esto y si me preguntan y yo no sé. No, yo no puedo. ¿Qué les voy a decir? O sea, me falta preparación. Muchas veces nosotros, ante una situación, hermanos, lo primero que planteamos es qué es lo que sabemos de para poder hacerlo o no. O sea, ya solo se nos está poniendo la situación de frente y ya decimos, no, es que yo para eso no estoy preparado. Y se acabó el dilema. ¿Y qué hay de la oportunidad que encontramos en ello para prepararnos? ¿Qué hay de la oportunidad de crecer? ¿Qué hay de la oportunidad de estudiar, de indagar, de profundizar, de elevar nuestro conocimiento y ser más dignos y elocuentes ante nuestro Dios? Desfallecemos muy rápido nosotros los seres humanos. Es muy tarde, 80 años, ya que aprende uno a los 80 años. No nos engañéis, hermanos. No nos engañemos. Moisés quería autoengañarse a él pensando que su capacidad ahora para poder responder las interrogantes del pueblo, que ya no tenía credibilidad delante del pueblo y que él ya realmente no era esta persona. Pero vean qué tan grande es la hipocresía de Moisés, ¿saben? Porque Moisés, de alguna u otra manera, él siempre sintió y supo que él estaba para esta cosa, que estaba para librar al pueblo. Cuando vamos al relato y rápidamente yo lo narraré para ustedes, el relato de Hechos, capítulo 7, versículos 24-29, Esteban estaba hablando de Moisés antes de que lo apedrearan y lo mataran. Y Esteban hace una alusión increíble a la historia judía y entre ello habla de Moisés como uno de los personajes principales. Y él en una de sus frases dice que Moisés allá, vamos a leerlo mejor para no producir palabras que no sean correctas. Versículo 24 del capítulo 7 dice así. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Así que Moisés, cuando era más joven, cuando tenía 40 años, él tuvo la intención de liberar al pueblo. Él sabía y él pensaba, Dios los va a liberar a través de mi mano. Pero la cosa le salió mal. Porque dice que al siguiente día, ¿verdad? Vio dos hebreos riñendo, o sea, dos judíos, y llegó y les dijo, ¿por qué riñen? Y él les dijo, bueno, ¿quién te ha puesto a ti de juez por nosotros? ¿Qué es? ¿Que nos vas a matar como mataste al egipcio ayer? ¡Y! Ya todo el mundo se dio cuenta. Y esta fue por la razón que Moisés tuvo que huir al desierto. ¿Quién soy yo? Yo ya lo había intentado, Dios. Ya está mal me había salido esto. ¿Ah? En aquel tiempo que tenía fuerzas, habilidades y que todavía era de la casa de Faraón y hubiera tenido algo de autoridad, no me creyeron. Ahora, ¿qué me van a creer? ¿Quién les diré que me ha enviado?
Y la respuesta del Señor en el versículo 14 es hermosa porque es lo que nos da el fruto de poder pronunciar hoy cierto nombre. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, YHWH, para que nosotros podamos saber lo que está en el texto original. Impronunciable para nosotros. Solo los hebreos de aquel tiempo sabían cómo exhalar estas letras, cómo exhalar esto y hacer con esa exhalación la proclamación de Dios. Hoy nosotros, a través de una formación lingüística que ha venido dándose, vemos en el texto el nombre Jehová, que es la forma que hemos adoptado para poder pronunciar. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Y hay que a cierto grupo A que el Dios es solamente ese nombre. No, él dijo toda una liturgia. Este es todo mi nombre. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Jehová. Vaya, busque el significado de esa palabra, no lo hay. Solo es una exhalación. Dicen los judíos, o creen ellos, que esa primera exhalación de los bebés que tiran es la proclamación del nombre de Dios. Pensamientos más, pensamientos menos. Pero lo importante aquí es que aunque Moisés quería una respuesta, ¿sabe qué le dijo Dios? No se la voy a dar. La misma que existe es la misma que vas a obtener. Yo soy el que soy. Yo no necesito un nombre humano para que entiendan quién soy. Yo soy. Ese es mi nombre. Porque Dios es. Hay gente que vive diciendo Dios existe o no existe. ¿Qué? Es cierto. Dios no existe. Dios es. La esencia misma de todo. Dios es la vida. Dios es. Si Dios existiera, tendría inicio y fin, y no lo es. Dios está por encima de eso. Por eso dice, yo soy. ¿Necesitamos una respuesta de todo? No, hermanos, no necesitamos una respuesta de todo. Lo que primero necesitamos es creer en Dios. Y las respuestas vienen conforme avancemos, aprendamos, nos eduquemos, nos formemos y entreguemos nuestra vida. Ustedes saben que Dios no le dijo todo lo que iba a suceder a Moisés. Le dijo que iba a suceder. Sí. ¿Y cómo iba a suceder? También. Pero cada cosa, y todos nosotros a veces pero yo necesito saber específicamente cada detalle para ver si sí lo puedo hacer o no. Adivinen que con Dios eso no sucede. Si yo hubiera sabido a lo que Dios me iba a mandar, yo le he dicho, Dios, pero yo necesito saber la seguridad de esto, de lo otro, de aquello, para ver si me animo a hacer esto. Adivinen que a Dios no le gusta decirnos todo lo que va a pasar. Para que aprendamos a tener fe en Él. Para que aprendamos a depender de Él. Y para que sepamos que paulatinamente vamos aprendiendo y vamos teniendo la respuesta de esas cosas. Primero, no estamos preparados. Y cuando aceptamos que no estamos preparados, entonces sabemos que tenemos un campo amplio para prepararnos. Pero eso es paulatinamente. Moisés lo sabía. Y esta respuesta era suficiente para que no pudiera seguir tratando de forzar el hecho de evadir esta responsabilidad. Entonces hasta el capítulo 4 ahora viene otra acción de parte de Moisés y otra excusa. Capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió a Dios diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ay, es que lo que pasó en el pasado me descalifica. Soy un pecador, hermano.
Yo fui ladrón, ¿cómo me van a poner los recursos de la ofrenda en mis manos? ¿Ah? La gente me conoce afuera porque fui un pecador, ¿cómo voy a ir a predicar de Cristo? No hay credibilidad en mí. Mi credibilidad no es buena. Es la excusa de Moisés ahora. Si dependiera de lo que ha sucedido en nuestro pasado, lo que puede venir al futuro, hermanos, estamos perdidos. Perdidísimos. ¿Ah? ¿Quién de aquí puede levantar la mano y decirme, yo me merezco lo que tengo hoy? ¿Ah? Es que yo trabajé tanto, me esforcé tanto, estudié tanto, me sacrifiqué tanto. No, hermanos, ha sido una bendición. Y si empezamos por la primicia de que Jesucristo ha venido a salvar nuestras vidas, nuestras almas, estamos en números rojos todos los días. Y la deuda es inmensa. Gloria a Dios, Él la ha dado gratuitamente. Moisés tenía una vara, hermanos, para mostrar la autoridad de Dios. Dios viene a dar una respuesta y me encanta, véanlo ustedes, dice, y Jehová dijo, versículo 2, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Y ahora alusivamente yo voy a explicar un poco más rápidamente porque el tiempo me apremia, pero esa vara se iba a convertir en serpiente cada vez que Moisés la arrojara al suelo y cada vez que la tomase vio volver a ser una vara. Y Dios le dice, bueno, mete tu mano en tu capa, y él la metía y la sacaba y se llenaba de lepra y la volvía a meter y se curaba. ¿Quieren saber cuál va a ser entonces la referencia de que yo estoy contigo y que yo te he hablado y que yo te he enviado a esto? Bueno, vas y vas a dar estas dos señales. Estas dos señales. Qué interesante hubiera sido ver a Moisés, verá, con la vara, usted sabe, como un truquito de magia, uno todo feliz, me meto la mano en la capa, la saco y llena de lepra. Y todo el mundo se asusta y la vuelvo a meter, sana. La confianza en lo que se ve. El judío tenía una mala maña, hermanos. Y es como decimos hoy en día, hasta no ver, no creer. El judío necesitaba evidencia. Por eso dice Pablo allá más adelante que la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque los griegos llamaban a esto algo increíble, absurdo. Y los judíos decían, hasta no ver, no creer. Por eso llamaban a los cristianos locos. Hoy nosotros tenemos, hermanos, también una evidencia tangible. ¿Quieren ver? Aquí está. La palabra del Señor. ¿Quieren saber con qué somos enviados ahí afuera? Esta es nuestra vara. Esta es nuestra mano llena de lepra, hermanos. La palabra del Señor. Es esta nuestra señal. Cuando la usamos, cuando la practicamos, cuando la hablamos, cuando vivimos por ella, es esta nuestra señal. Es esa la marca del Espíritu en nuestra vida, que obramos de acuerdo a la palabra de Dios. Señal nos ha dejado el Padre para que nosotros también cumplamos nuestras misiones. Y finalmente en el versículo 10, la última excusa de Moisés dice así: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo al habla y torpe de lengua. Hermanos, aquí estuvo a punto de ser rostizado ya Moisés. Ay, hermanos, aquí no está escrito, pero yo me imagino la comedia del ángel en la zarza, como ya lo fulmino, ya lo quema. ¿Ah? Es que no entiende. La cuarta, hermanos, es que usted sabe que hay prioridad 1, 2 y 3. Ya la tercera es la vencida, dice uno, ¿verdad? Pero Moisés jaló el mecate más y dijo, la cuarta. Y de hecho, Jehová le va a responder y vea que hay una contradicción. Yo quiero que ustedes vean todo lo que está, dice. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová.
Imprudencia sobre imprudencia, hermanos. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de aquel que debes enviar. Ay, hermano, es una proclamación de sufrimiento, dolor de parte de Moisés. Es como, ay Señor, manda otro por favor, pero a mí no, ya a otro. Qué interesante. La excusa de Moisés es, no soy diestro al hablar, no puedo hablar bien. Aquí hay muchas personas que se debaten cuál era la problemática. Algunos decían que es que Moisés no había aprendido a hablar bien el hebreo y que ahora era torpe para poder pronunciar cualquier palabra en hebreo y cuando llegara al pueblo, ¿qué pasa? No iba a poder hablar. No iba a poder hablar al pueblo. Bien. Sin embargo, la tradición judía dice claramente que Moisés tenía un problema al pronunciar ciertas letras y que entonces él tenía un problema al hablar. Algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que tenía algún problema en su lengua. Es posible que fuese un problema en su lengua, hermanos. Primero porque la tradición judía nos hace una gran referencia a esto. Y segundo, porque vemos claramente que él dice que nunca fue diestro. Así que no necesariamente tiene que ver algo con el lenguaje, sino con el que él pudiera desarrollar palabras. Nuestras limitaciones físicas, hermanos. Nosotros tenemos a poner delante de lo que podemos hacer para Dios lo que yo esté limitado como persona. Nunca se me olvida nada, le dije a una persona, mira, me hace el favor de encender el proyector y me dice, ¿por qué no le dice mejor al hermano que es más alto? Dice, yo soy muy pequeño, no alcanzo. Yo me voy y digo, ¿para qué están las sillas? Súbanse, por favor. Solo como algo jocoso. Soy pequeño, soy bajito, soy gordo, soy flaco, soy alto, soy chino, soy moreno, soy de qué. Siempre vamos a tener una excusa. Vamos a buscar cualquier cosa hasta lo absurdo, hermanos. Y todavía tiene más racionalidad lo que Moisés está diciendo que muchas de las excusas que a veces usamos nosotros delante de Dios. Ay, es que no puedo hablar bien. Y para esto hay que hablar. La respuesta de Dios me da a entender de que Dios pudo haber hecho el milagro en Moisés y haberle dado el habla con facilidad y sin ningún problema. Pero sin embargo, la incredulidad de Moisés y la gran necesidad de justificarse lo limitó mentalmente. ¿Saben? Sí, su lengua posiblemente no hablaba bien. Posiblemente no podía pronunciar buenas palabras. Pero ¿saben cuál fue la limitación más grande que Moisés tenía? Fue su mente. Hermanos, y yo les voy a decir una cosa. Dios puede curarnos la mano, puede curarnos la boca, lo que quiera. Ya no suceden esos milagros. Pero un Dios bajando y poniéndole a usted una mano nueva, un pie nuevo, todo lo que sea nuevo, mientras su mente siga obsoleta, nada se puede hacer. Hay personas que sin manos cocinan, hermanos. Pintan. Vi una mujer una vez que con sus pies crió a su hija, le daba de comer, la alimentaba, la bañaba, la cambiaba, sin ayuda de nadie, solo con sus pies. He visto gente que sin pies y sin manos nadan, hermanos. He visto gente que es muda y predica la palabra de Dios. La limitación, hermanos, es mental y nunca realmente ha sido física. Con estas 4 excusas se presentó Moisés. Casi provoca la ira de Dios. Aprendamos nosotros, hermanos, el ejemplo de Moisés para no provocar a ira a nuestro Dios, de la comisión en la que sí o sí Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Para concluir, hermanos, tengo 3 versículos que quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 10, versículo 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. 3 pasajes que a brevedad nos pueden recordar que todos, como cristianos, hemos sido llamados personal y colectivamente por Dios a una gran misión, a una gran encomienda, predicar el evangelio, de la cual, mis queridos hermanos, no tenemos excusa. Recuerden, mis hermanos, que hoy usted tal vez está aquí, sentado en una de estas sillas, o yo de pie de frente de ustedes, porque alguien tuvo la valentía de creer lo que Dios había impuesto en él, y fue y nos predicó el evangelio de Cristo. Dios les bendiga.